Pero no recuerdo dónde estamos exactamente. En la página 35, hermano. 35. En el segundo párrafo. Ok. Nos tocaba compadecido de su debilidad. Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Quedamos que el santuario era una escuela. Okay. $35. Ah, sí. Ok. Excelente. Bueno, entonces empezamos. No creo que tenemos un anuncio, entonces vamos a empezar con una palabra de oración. ¿Alguien quiere orar? Quizás la hermana Julie puede orar para nosotros. Gracias. Sí, claro que sí, oremos. Pido buen Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, te damos gracias por esta hora que tú nos estás regalando, por este momento, Señor, en que nos podemos reunir, un grupo de amigos, aunque no nos conozcamos personalmente, Señor, pero de corazón nos conocemos todos, Señor, y estamos aquí en esta hora para conocer más de ti, para saber qué cosas hermosas tú tienes para nosotros en el día de hoy. Señor, por favor, háblanos. Habla a nuestro corazón y que quedemos llenos, Señor, llenos inmensamente de ti en esta hora después de estudiar las lindas palabras de este libro. Por favor, Señor, danos tu bendición y que todas las personas que aún no han podido conectarse lo puedan hacer pronto para que todos podamos disfrutar de estas bellas palabras que hay en este libro, Señor. Instrúyenos, Señor, y guíanos, Padre Celestial. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno. Ok. Hermano Rosa, el tiempo es tuyo. Gracias, hermano. A ver, hermanitos. Recordemos que hace unas 2 semanas habíamos quedado en que el santuario era una escuela. Y les invito a leer a mitad de la página 35, donde dice, compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue hecho a semejanza de ellas. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba ser morada suya, su glorioso ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte en ocasión de la promulgación de la ley dada en el Sinaí. Y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el santuario fue construido con varios propósitos, ¿no? Primero, para que su presencia esté en medio de su pueblo. Él quería morar con ellos y su carácter iba a ser revelado a través de cada símbolo, a través de cada rito que se iba a hacer allí en el santuario. ¿Alguien que quiera opinar sobre estos párrafos? ¿Nadie? Bueno, eso ya lo vimos la sesión anterior. Avancemos a la página 36. El primer párrafo dice, pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos
con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios. La lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, aquí pues nos ilustra que el santuario no solo estaba dado para el grandioso plan de salvación, sino que cada aspecto del santuario transmitía una lección importante. Y la lección, la otra lección que quiere revelarnos es la lección del perdón. La lección del perdón del pecado y el poder obedecer para vida. Algo importante que quiero destacar que dice, pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. O sea, nuestra autosuficiencia propia, nuestro saber, el yo sí puedo, yo sí sé cómo hacerlo. En todo caso, dice que nos impresiona o los impresionó a los israelitas cuando ellos sintieron su necesidad e impotencia. O sea, muy importante depender totalmente de Dios. ¿Alguien que pueda opinar también? ¿No? Bueno. Continuamos, hermanos. El segundo párrafo dice, por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Este glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante, finas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo. Los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. El mismo propósito expresó el apóstol Pablo, mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanitos, nuevamente, el santuario transmitía una lección muy importante y fue una escuela de perfección en todo detalle y buen gusto. Bueno, y aquí nos habla ya de las características del santuario y realmente son impresionantes porque Dios, primero Dios le revela a Moisés y le dice que conforme lo que te indico. Y era un prototipo, como podemos decir, o una imitación en el mundo, aquí en la tierra, de lo que Moisés vio que existía arriba en el cielo. Entonces, se podría decir que es una copia, dimensionemos así, ¿no? Como que es una copia. Si esto que es tan hermoso, porque nosotros hemos de haber visto en algún, es pero tan perfecto, ¿cómo, hermanos, cómo no será de perfecto en el cielo? La hermosura del edificio y cuidado de cada detalle, cómo será en el cielo, si aquí en la tierra era algo hermosísimo. Entonces, todo en el cielo debe ser algo que no lo puedo expresar y nosotros debemos cuidar eso en nuestras vidas, que todo lo que tengamos que hacerlo sea bien hecho y cuidando todos los detalles. Ahora sí quisiera que opinen otras personas. Sí, hermana Rosa, yo pensaba en poquito, estaba estudiando acerca del santuario hace unos días y me parece como que todo concuerda lo que yo estaba leyendo con lo que usted acaba de leer. Me parece tan lindo, es como que Dios me estuviera recordando algo. Porque acordémonos que la gloria de Dios estaba en el santuario. O sea, Él llenaba todo. No había espacio para nada más.
Y Él nos está diciendo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Él quiere entrar y morar en nosotros completamente, o sea, que no haya nada más. Y por eso Él no lo dice, Él es un Dios celoso. O sea, Él quiere que nosotros estemos llenos de Él. Y qué lindo Dios, porque nosotros somos los que siempre nos alejamos, somos los que siempre hacemos las cosas mal. Y nosotros deberíamos ser los que estamos buscando reconciliarnos con Dios. Tratar de estar en ese templo, tratar de tener ese templo apto y adecuado para que Dios pueda morar. Pero es Dios el que se preocupa porque nosotros estemos bien con Él. Entonces es hermoso el amor y la misericordia de Dios porque Él hace todo para que nosotros podamos estar con Él, o sea, Él anhela estar con nosotros. Entonces es lindo esto del santuario porque nos muestra cómo Dios es tan completo y quiere que nosotros seamos completos en Él. Entonces es lindo lo que acaba de leer, hermana. Gracias. Amén. Amén. También. Hermano Percy, ¿usted quiere? ¿O quiere Ah, decir sí. algo? Sí, hermano Percy. Hola, mis hermanitos. Sí, a mí cuando veo este tema del santuario y la importancia que tiene en este sentido de la educación, el Señor le dio el santuario como modelo educativo al pueblo de Israel y como todos sabemos, el santuario apuntaba a Cristo y Cristo era el centro de la educación. Hoy día, posterior a la cruz, donde todo apuntaba a Cristo, nuestra educación también apunta a Cristo. El centro de nuestra educación es Cristo. El centro de la educación, tanto para los niños, jóvenes y también para nosotros los adultos, es el Señor Jesucristo, es su vida, es su ministerio. Si nosotros concentramos ahí nuestras fuerzas de estudio, vamos a poder ser educados como el Maestro quiere que seamos educados. Eso mismo. Amén. Amén. Y eso es la verdadera educación, centrada en Cristo. También estoy pensando en algo que dijiste, hermana Julie. El santuario era la morada de Dios. Y Dios dijo exactamente cómo construir esa morada. No era para los israelitos para decir, no, quiero lo aquí o quiero lo como así. No, Dios dijo exactamente lo que Él quiere. Y es importante para nosotros entender que si queremos nosotros, nuestros cuerpos, ser la morada de Dios, tenemos que someter a Él. Para Él puede decir, hágalo aquí, hágalo así. No sé si estoy explicando bien, pero es la idea en mi mente. Sí, sí te entendemos, Joshua. Hablas muy bien, no te preocupes. Sí, está muy claro. Bien. Hermanita. Hermana Maritza, siga, hermana Maritza. Bendiciones, mis hermanos. Gracias al Señor porque nos permite compartir nuevamente. Mire, quería hacer notar en esta parte que el Señor dice a través del hermano pueblo, ya estaba acostumbrado, dice, el pueblo era tardo para aprender la lección, en el inicio del 35, ¿cierto? Dice, Dios trató de impresionar a Israel con la santidad de su carácter y de sus exigencias y con la excesiva culpabilidad de la desobediencia. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales, ahí pongo ojo, más degradantes de la deidad,
era difícil que concibiera la existencia o el carácter del invisible. O sea, como ellos estuvieron tanto tiempo en un pueblo, en una cultura, donde todo lo que llegaban a saber de la deidad, de Dios, como ellos entendieran en mala manera, todo lo hacían representativo, todo lo hacían material. Para todo había que hacer o un templo como los de ellos, o una imagen, una estatua de yeso, o sea, que se viera, que se tocara, que ellos pudieran mirar. Entonces dice que eso al pueblo le afectó y iba a ser muy difícil que él concebiera la existencia y el carácter de un Dios invisible. Entonces, sigue, dice, compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Pero hermanos, ¿saben que esto a mí me... ¡Guau! Porque si ustedes se recuerdan, o más o menos se han así como un poquito adentrado en cuando David le dijo al Señor, yo te quiero hacer una casa, yo te quiero hacer un templo, y él le dijo, bueno, no lo harás tú, lo hará tu hijo, pero no fue. Mire, es como totalmente diferente cuando el padre inicia algo, cuando él dice, yo quiero que ustedes hagan esto, y te manda y te envía y te lo pide, a cuando el hombre, nosotros en nuestra muy buena intención, y puede ser algo muy lindo, muy hermoso, Señor, queremos hacer esto para ti, Señor, queremos avanzar en esto. ¿Sí? Y el papá, el Padre Celestial, igual que el papá, bueno, ya. Esa es una. Y la otra, en este caso, viendo él compadeciéndose de la debilidad que tenía el pueblo, que ya, esa debilidad espiritual que ya había adquirido, de no saber cómo vivir por fe, donde la fe es la certeza de que lo que no se ve es la convicción de lo que se espera, o a la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Ya habían perdido, estaba eso tan debilitado que tú necesitabas, o sea, que él vio la necesidad de darles algo para que vieran, algo para que tocaran, algo para, claro, es lindo, hermoso, porque en esa sabiduría infinita fue totalmente distinto a todo lo conocido en el mundo de esa época. Y fue totalmente algo que realmente reflejara, o sea, que solo fuera un símbolo, que solamente ayudara a entender, como dice el hermano Percy, un modelo, una educación para entender el plan de salvación, y que de todo lo que iba a estar ahí iba a servir por los siglos. Pero no quiero como dejar pasar esa parte, porque la verdad es que me doy cuenta cómo muchas veces también seguimos nosotros queriendo, por ejemplo, mire, después el Señor dijo, este templo ya no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra, y ustedes van a ser mi templo, ustedes son piedras vivas. Ahora sí, es como decir, ahora sí, ahora que yo ya vine, que yo ya lo cumplí, ahora sí quiero que vivamos por fe, ahora sí quiero que lo vean, que lo vivan, y si es que tenemos cosas para hacer, sí, se pueden hacer, se pueden construir, es bueno para que la gente llegue, para que nos reunamos, pero que nuestra mente, no esté en las cosas materiales, no esté en el templo, no esté en la iglesia, a pesar que, claro, duele mucho cuando no se tiene, o están vacías, o como hemos escuchado ahora, tristemente se queman, hay incendios, pero la verdad es que debemos llorar y dolernos en lo justo y preciso, pero ahí no está. Ni tampoco es esa la iglesia, ni tampoco ese es el templo somos nosotros. Entonces, como me llamó mucho, mucho, mucho la atención, me respondió muchas cosas también, porque en cuanto a la educación, hermanos, también muchas veces
Mira, una vez me tocó estar en una situación donde se hizo un proyecto grande y se pidieron dineros al gobierno de Chile. Ese proyecto era muy grande, muy hermoso, porque era formación de jóvenes, en el sentido de aprender a ser disciplinados, en el sentido de tener un propósito en la vida, a pesar que no era totalmente perfecto, la verdad, pero tenía un buen fundamento, una buena base. Y otras personas postulaban por hacer una escuela en el mismo lugar. Y cuando llegamos donde las personas que juzgaban, ¿saben lo que nos dijeron las personas que tenían que decidir cuál proyecto? Dijeron, ¿saben qué? Lo de ustedes es lo perfecto, lo de ustedes es lo bueno. Lo que ustedes quieren formar a los jóvenes es lo que se necesita. Eso es la educación. Pero lamentablemente no se ve. Lamentablemente eso no es como un colegio, que demos el dinero para el colegio, que se construya, que se vea, que toda la gente que pase por ahí lo vea y diga, mira lo que está haciendo este gobierno, qué lindo, qué hermoso, aunque adentro no haya nada, aunque adentro esté vacío, o aunque adentro se enseñe lo más malo y lo más terrible, inútil para la sociedad. Imagínense, hermanos. Entonces, aquí tengo una respuesta, pero de parte del Señor, que efectivamente siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual, hermano. Orémosle al Padre, orémosle mucho al Señor, a nuestro Amén. Maestro eterno, para que nos ponga esa visión espiritual. Muy bien, gracias, hermana Maritza. Excelente su análisis. Vámonos a la página 36, el último párrafo. Grandes fueron el privilegio y el honor otorgados a Israel al encargársele la construcción del santuario. Mire, qué privilegio. Dice, pero grande fue también su responsabilidad. Un pueblo que acababa de escapar de la esclavitud debía erigir en el desierto un edificio de extraordinario esplendor, que requería para su construcción el material más costoso y la mayor habilidad artística, Parecía una empresa estupenda, pero aquel que había dado el plano del edificio se comprometía a cooperar con los constructores, hermanos. Miren, es una empresa estupenda esto, estupenda. O sea, este pueblo que venía de ser esclavo, un pueblo sin formación, sin instrucción alguna de arquitectura, de arte, de diseño, etcétera. O sea, sí que era una enorme responsabilidad. Es como cuando nosotros estamos también aprendiendo recién la verdad, ¿no? No entendemos muchas cosas y decimos, ¿y cómo? Y dice, sí, pero Dios te va a guiar y hazlo, y uno tiene una responsabilidad inmensa. Así era este pueblo, ¿no? Imaginémonos cómo nuestro Padre Celestial, a individuos sin instrucción, le dio tanta sabiduría para poder hacer una obra de tal magnitud, hermanos. Quisiera, por favor, también escuchar sus opiniones. Bueno, entonces seguimos. Aquí, en el primer párrafo de la página 37, nos menciona un versículo bíblico, Éxodo 31, del 1 al 6. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de
Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, hermanitos, aquí vemos que se cumple que esta frasecita, que el mismo Dios que te llama es el mismo que te capacita. Aquí se cumple, hermano. Quien te llamó, Él te capacita. Y por fe, nosotros entendemos que el que nos llama o quien nos llama, nos capacita. Dios asumió, hermanos, Dios asumió la instrucción en todo lo concerniente a la construcción del santuario, porque Él les decía detalle por detalle. Y su pueblo lo hizo, pero quien dio, como decía el hermano Joshua, quien dio el modelo, las instrucciones necesarias, fue nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, les dio, dice aquí, espíritu de sabiduría y entendimiento para esos hombres. Y lógicamente el pueblo, nosotros hemos leído ese pasaje muchas veces, se involucró en la construcción de ese magno edificio, hermano. Por favor, si alguien quiere opinar respecto a esto. Hermana Rosita, yo quería aportar de que en realidad muchas veces nosotros como que no nos convencemos de que el Señor es quien nos llama para una determinada tarea. Y empezamos con las dudas, ¿cierto? Es que no soy capaz, es que yo no sé, yo no tengo experiencia. Se nos olvida todos estos hermosos testimonios que están en la Biblia y en el espíritu de profecía, donde el Señor una y otra vez nos reafirma: yo los llamo y yo no los voy a dejar solos. Yo voy a ir con ustedes en esta tarea. ¿Cierto? El Espíritu Santo va a ir guiándolos, pero debemos ser obedientes al modelo que Él nos señala, ¿cierto? No querer nosotros poner, no, es que en realidad en mi país es mejor la verdadera educación hacerla mejor de esta otra forma, porque por nuestra cultura, porque por ABC de motivo es mejor hacerlo así. No, debe ser como el Señor dice que es. Así vamos a recibir las bendiciones, la sabiduría, la inteligencia y todo espíritu que sea necesario para esa tarea. Así que, hermanos, no desconfiemos nunca de que si el Señor nos ha puesto en esta gran tarea de capacitarnos para la verdadera educación, y que nosotros acá estamos llamados a liderar esta gran tarea en todos nuestros países. No desconfiemos, amén, ¿cierto?, de que el Señor es quien va a ir con nosotros. Así que nada que temer. Eso, mi hermana. Amén. Amén, hermana Patricia. La obra de nosotros no es pensar cómo va a cumplir la obra de Dios. Eso no es la obra de nosotros. La obra de nosotros, el trabajo de nosotros es estar seguro que estamos en el camino de Dios y obedecemos a Dios. Y Él va a dirigir a nosotros en la obra. Para cumplir la obra no es nuestro trabajo. Cumplir la obra es el trabajo del Señor. Hermano Joshua, es decir que nosotros somos como aquellos israelitas. Mire, aquí estamos, somos una miscelánea. Venimos de un nivel, de otro nivel, etcétera, de estudios y todo. Pero aquí estamos reunidos y decimos, ¿y cómo lo hacemos, Señor? Pero si Él nos dirige, como dice la hermana Patricia, y nosotros nos dejamos dirigir, Él nos dará este nivel de sabiduría, quién sabe, más que a ellos, hermano Joseph, sino que por fe tenemos que ir caminando, ¿no? Qué hermoso esto. Esto nos anima muchísimo. Bien, sigamos. Esto es espectacular. Dice, miren, ¿qué escuela artesanal, hermanos, era la del desierto? Tenía por maestro a Cristo y sus ángeles. Todo su pueblo debía cooperar en la preparación del santuario y sus utensilios.
Y aquí hay algo importante, hermanos, que esta es la verdadera educación. Había trabajo para el cerebro y las manos. Miren, para el cerebro y las manos, dejémoslo ahí un ratito, porque aquí encuentro que hay algunos principios. Por ejemplo, miren, si usted le pide a su hijo, ¿no? A su niño que haga algo y él no lo puede hacer, usted tiene que guiarlo, tiene que demostrarle y cogerle de la manito y cogerle y tomarle el tiempo necesario y guiarlo, porque no podemos decirle hazlo tú y obedéceme nada más, ¿no? Sino que aquí primerito nos hacen entender que, porque el santuario era perfecto, hermanos. Entonces, aquí nos hacen entender que nosotros, lo que tenemos que hacer, los deberes que debemos hacerlo, lo debemos hacer bien hecho, así como fue hecho el santuario. Porque para Cristo es muy importante el valor de las cosas pequeñas. Por ejemplo, en una casa, para la preparación del sábado, a unos le toca hacer los alimentos, pero a otros le toca lavar el garaje, a otros le toca lavar el baño y a otros le toca botar los desperdicios, la basura. Pero si nosotros vamos sumando cada cosa, hace que nuestra casa al final del día se vea una cosa preciosa, ¿no? Y si cada uno hace las cosas pequeñas, pero bien hecho, eso nos va a ayudar en el mejoramiento del carácter, porque así mismo si nosotros una cosa pequeñita que desmejoremos en el carácter, una cosa pequeñita desdice de todo nuestro carácter, hermano. Entonces, eso nos ayuda mucho a la perfección de nuestro carácter. Y si visualizamos el santuario, en el santuario cada columna tenía que ser perfecta. Tenía que ser perfecta. Así no lo viera ninguna persona, pero Dios a mí me estaba mirando y no podía dejarle ni hecho un nudo, ni virado, nada, porque decir, bueno, no ha hecho, sino que todo tenía que ser bien hecho. Y eso también va para nuestras responsabilidades. ¿Alguien más, por favor? Bueno, sigamos. Dice aquí, se requería gran variedad de material y todos sus semejantes. Además, debían cooperar en la preparación del edificio espiritual, es a saber, el templo de Dios en el alma. Desde que salieron, vamos a terminar en la página 37. Desde que salieron de Egipto, habían recibido lecciones para su instrucción y disciplina. Aún antes de salir de allí, se había esbozado una organización en la administración hebrea, se manifestaba Ok, se fue la hermana Rosa. Un problema con su conexión, quizás. Hermana Julie, ¿puedes seguir en leer ese párrafo? Sí, claro. Gracias. Okay. En el Sinaí se completó el organigrama para todas las obras de Dios. Él era el centro de la autoridad y el gobierno. Moisés, su representante, debía aplicar sus leyes en su nombre. Luego se organizó el consejo y los principales de las tribus, y por debajo de ellos los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y finalmente los responsables de tareas especiales.
El campamento estaba organizado con orden exacto. En el centro estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba junto a su estandarte. Bueno, ahí terminamos con el párrafo que la hermana Rosa empezó a leer. A mí me gustó algo, quisiera decir algo aquí del principio cuando dice que desde que salieron, o sea, Dios los instruyó desde antes, como quien dice, los preparó para lo que venía. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque Dios nos lo recuerda en muchas maneras. También Él dice que Él no hace nada sin decirlo a los profetas, ¿verdad? O sea que Él no nos saca o no nos, sin darnos antes, como decir algo, el material que necesitamos o las herramientas que necesitamos. Y dice, incluso antes de salir de allá, se había establecido una organización provisional al principio del párrafo. Así que Dios es muy organizado. Él no va a permitir que haya desorden en ningún lado. Así que él nos instruye y Él nos pone y nos dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. O sea, Dios sabe perfectamente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y es lindo que dice que antes, yo creo que los israelitas nunca se imaginaron, bueno, Dios nos va a cuadrar, nos va a acomodar y vamos a hacer esto y así ahora sí ya nos vamos. Pero Dios sí. Dios dijo, ¿por qué? Porque Él nos conoce. Dios dice, no voy a sacar a estos al desierto, pues a que se mueran. Él los instruyó antes y por eso les mandó un jefe que se había estado preparando por tantos años. Moisés tenía un tiempo de preparación muy largo, ¿verdad? Así que me parece muy bonito porque podemos tener la confianza plena de que Dios nos está preparando para lo que Él nos necesita y nos va a colocar en el lugar donde Él nos necesita. Y vamos a hacer lo que Él necesita de acuerdo a nuestras capacidades y los dones que Él nos haya dado. ¿Verdad? Me parece bastante interesante. No sé si alguien quiera decir algo más. La hermana Rosa ya llegó nuevamente, así que le doy el paso a ella otra vez. Uy, sí, perdón que se me cayó el internet, Tranquila. hermanos, qué terrible. Pero está muy bien, sí. Terminamos el párrafo que usted... Muy importante. Ya, correcto. Entonces, miren, al final de la página 37, dice aquí, el campamento estaba arreglado, lo que leyó la hermanita Julie. El campamento estaba arreglado con orden exacto. Y nos volteamos ya a la página 38. En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba junto a su bandera. Entonces, hermanos, miren, aquí nos hace ver que el campamento estaba ordenado, estaba desarrollado, estaba arreglado, pero con un orden exacto, con un orden increíble. Yo también estaba estudiando el santuario y ahora entiendo que el santuario no estaba hecho como nos ponen en las figuritas, de que una tribu estaba junto a la otra, sino que una tribu estaba detrás de la otra. Y cuando nosotros lo vemos, bueno, tengo a mi papi delicado de salud y yo tenía una foto importantísima para que ustedes vieran el santuario como que lo vemos desde arriba, desde un avión. Si nosotros vemos al santuario desde un avión, hermanos, es una cosa increíble, es una cruz preciosa, porque las tribus estaban ordenadas a 1 kilómetro del tabernáculo y una tribu detrás de otra, y es una cruz hermosísima, ¿no? Entonces miren que el campamento aquí nos dice que estaba ordenado perfectamente, y si nosotros leemos Números capítulo 2 y 3, pues ahí nos van a indicar, miren que al norte, por ejemplo, estaban las tribus de Dan, Neftalí y Aser, y ahí lideraba la bandera de Dan. Y asimismo, en cambio, al este se encontraba la tribu de Judá, de Isaacar y Zabulón, y también lideraba una bandera.
y en cada sector lideraba una bandera, y todo estaba, pero era un símbolo, lo que dijo el hermano Percy, todo era un símbolo del Mesías, porque Judá, su bandera era un león. El león, ya nosotros hemos visto que el león es león de la tribu de Judá, lo llamamos, ¿no? En Dan, en cambio, su bandera era una serpiente, y esa serpiente luego fue transformada en un águila. Rubén, su bandera era un hombre, y Efraín, su bandera era un buey. Entonces, estas banderas reinaban en cada extremo del campamento, y todo esto señalaba a Jesús. Entonces, imagínense, ustedes hemos leído que según Mateo dice, es el rey, y el rey venía del linaje de David. En cambio, según Juan dice, era Dios, y el verbo hecho carne. Según Lucas lo llama, dice, era un siervo, y según Marcos era un hombre. Entonces, las 4 banderas eran referencia de Jesús, son referencias a Jesús, y eso es lo que se veía alrededor del santuario. Y Dios con esto, hermanos, como que les dice, bueno, ahora sí, los tengo en mi terreno, y yo les estoy hablando desde mi terreno. Como les decía, cada tribu debía estar a 1 kilómetro del tabernáculo, y no debía estar más cerquita. Y entre el santuario, alrededor del santuario, quienes vivían eran los levitas, ¿no? Entonces, esta lección, hermanitos, ¿qué enseñó? Enseñó al pueblo de Israel que debe ser, y para nosotros también debemos aprenderlo, porque muchos de nosotros no somos ordenados todavía, como nos pide las exigencias del Señor. Muchos de nosotros no somos aseados, o muchos de nosotros no dejamos las cosas en orden. Por ejemplo, en nuestro hogar, en algunos hogares, no se ve el orden completo como el santuario. Y bueno, alrededor de nuestras casas debería haber flores, jardines, los huertos hermosos. Y como estábamos en un estudio ayer con Chile, decíamos que aunque vivíamos en la ciudad, debería ser como si estuviéramos viviendo en el campo, rodeado de plantas, rodeado de preciosas flores, ¿no? Entonces, nuestro campamento, hermanos, nuestro campamento, que es la casa donde nosotros vivimos, debe ser honrado, y debe ser para la gloria de Dios, debe ser aseado, debe ser ordenado, y todo debe estar en su respectivo lugar. Así que esta lección también va para nosotros, ahora en la actualidad. ¿Alguien más quiera opinar sobre esta partecita? Hermanita Rosa. Sí. En esa parte que dice que con el trabajo, las donaciones, se les enseñaba a cooperar con Dios, que también iba a traer la lección que iban a tener ellos ahí con el santuario, era del perdón, Sí. el perdón y de la salvación, ¿cierto? Sí. Dice también que cooperando con todo esto que se estaba haciendo ellos, ¿cierto? Dedicándose a esto, iba a estar la preparación del edificio espiritual, es decir, del templo en el alma, dice. Claro, porque efectivamente haciendo cosas, como dice usted, haciendo el orden, haciendo la limpieza, haciendo el que cada uno tenga algo, o sea, en el hacer realmente también se modela el alma, también cambia, o sea, porque es distinto que tú te sientes, como nosotros tristemente así nos ha llegado a nosotros la educación, que es, ya, ahora nos vamos a sentar para hacer la lección de la limpieza. Saquen un lápiz, un papel y anoten. Limpieza es 2 puntos. Entonces, ya eso, y que en algún momento lo vamos a llevar a la práctica. Eso en realidad no era la educación que Dios les dio a ellos, ni que tenía el pueblo hebreo, el pueblo israelita, sino que era haciendo, porque haciendo es que realmente se aprende.
Y eso va modelando tu vida, así es que me parece pero maravilloso porque también está ahí en cuanto a las ofrendas. O sea, por ejemplo, uno siempre dice, es bueno ser generoso con Dios, es bueno ser generoso con los demás, pero no lo vas a aprender jamás hasta que tú no abras tu cartera y des una ofrenda para una misión, para una obra, para un proyecto que el Señor esté impulsando. Nunca, nunca, nunca lo vas a aprender hasta que lo hagas. Amén. ¿Alguien más, por favor? Bueno, nos quedan creo que ya 10 minutitos más y vamos a quedarnos en un párrafo más. Hermanitos, este capítulo es muy largo, pero es muy importante que lo llevemos así desmenuzadamente para retener más cosas, ¿no? Miren, dice aquí, se hacía observar leyes higiénicas estrictas, hermanos, estrictas, que eran obligatorias para el pueblo, no solo por ser necesarias para la salud, sino como una condición para retener entre ellos. Miren, una condición para retener entre ellos la presencia del Santo. Moisés les declaró por autoridad divina, Jehová tu Dios anda en medio del campamento para librarte. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Hermanos, Dios hacía que en medio del campamento se siguieran las leyes más estrictas en cuanto a higiene y limpieza. Y aquí nos dice por dos razones. Primero, por salud, ¿ya? Y segundo, si es que ellos querían mantener la presencia de Dios en medio de ellos, entonces aquí nos dice claramente las condiciones, hermanos. A Dios no le gusta la suciedad, porque Dios es autor de vida. Dios es el autor de ricos olores. ¿Qué perfume tan exquisito de las flores? Un olor sui generis para cada planta. Y entonces, si querían tener la presencia de Dios con ellos, deberían ser limpios y deberían ser higiénicos. Entonces, y bueno, es como que les estuviera diciendo, bueno, yo quiero estar con ustedes, yo deseo estar con ustedes, quiero darles vida y yo quiero darles también victoria sobre sus enemigos. Y por eso no quiero apartarme de ustedes. Por esa razón, y acuérdense ustedes de Deuteronomio, por esa razón, cuando tú vayas al baño, acuérdense que ahí no tenían los inodoros que nosotros tenemos. Cuando vayan al baño a hacer el número 2, entonces lleva una estaca, le decían, y tienes que hacer un hoyo y luego tapar eso, porque nada inmundo tenía que estar delante del Señor. Hermanos, el hecho de que les diga hasta cómo tienen que hacer sus necesidades, eso nos habla del carácter de Dios, hermanitos. Eso nos habla del carácter de Dios. Y lógicamente, como les decía hace un momento, el santuario de tu casa, ¿cómo está? Es muy triste. A veces observamos casas, el baño y la cocina es la presentación de la casa. La cocina es el corazón de la casa. La cocina es el centro de la casa. Y cuando nosotros observamos una cocina, nosotros ya nos imaginamos que algo está pasando ahí, algo bueno o algo malo, ¿no? ¿Y por qué les daba estas normas, estas leyes higiénicas? Porque en esa época, hermanos, como era un pueblo poco instruido o sin nada de instrucción, los israelitas no sabían que el 70% de las heces fecales son bacterias. Y son bacterias que forman parte en un momento, parte de la flora intestinal, ¿no? Y son muy importantes. Pero allí, pues, allí en la flora intestinal. Pero luego no es bueno que estén al descubierto porque nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, incluso en esa época, en la Europa medieval, por la falta de normas higiénicas, se proliferaron las pestes y todo eso porque evacuaban y dejaban expuesto, ¿no? Entonces, lo que Dios quería era que tengan salud. Lo que Dios quería era que cumplan las leyes de limpieza e higiene. Entonces, tenemos que, si tomamos la lección para nosotros, hermanos, y para nosotros como padres, instruir a nuestros hijos,
Los baños tienen que estar purificados, tenemos que lavar la ropa, tenemos que secarla en el sol y mantener limpios. Ellos tenían que mantener limpias sus carpas, sus casas, tenían que mantener limpio alrededor. Y esto eran leyes estrictas de higiene, hermano. Por favor, si alguien también me ayuda con su opinión respecto a esto de la higiene y la salud. Y también Dios quiere que no había nada de las enfermedades de los egipcios. Egipcios, gracias. Y esas leyes higiénicas fueron parte de ese plan de Dios para que ellos no tienen esas enfermedades. Muy bien, sí. Y nosotros somos Israel, ¿verdad, hermanos? Y somos el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel espiritual. Y si nosotros queremos la presencia de Dios entre nosotros, con el amor que les tengo y tenemos todos, debemos ser higiénicos, hermanos. Debemos ser higiénicos y limpios. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo puedo invocar yo la presencia de mi Padre Celestial cuando tengo una habitación con mucha ropa sucia? O cuando no la lavo y huele todo mal. Entonces, a este pueblo se le sometió a las leyes sanitarias. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era llevarles a la Canaán terrenal, hermanos. Entonces tenían que aprender antes de entrar, y nosotros estamos en las mismas condiciones de los israelitas literales. Antes de entrar, ellos tenían que aprender orden, tenían que aprender disciplina y hacer las cosas bien hechas por minúsculas que sean. Entonces, y tenían que ser aseados porque iban a ser una gran nación. Pero la mayoría, hermanos, la mayoría no desaprendió esa cultura egipcia. Lo que decía el hermano Joshua, no desaprendió. Y se quedaron en el desierto. Y de esa generación que salió de Egipto, tan solo dos que salieron de Egipto encontraron la Canaán, porque los demás nacieron ya en el desierto, en la escuela de Dios y aprendiendo lo que Dios les había dado, sus normas de higiene, de disciplina y de orden. Entonces, ahora Dios nos está preparando. No somos el Israel literal, pero somos el espiritual. Y hermanos, nos está preparando para algo más grande, para prepararnos para la Canaán celestial. Y entonces, algunas personas se justifican en lo cultural, incluso detienen la obra educativa porque dicen, es que ellos son así, es que ellos ya así se formaron. Y muchas personas dicen, yo soy así, y así tienes que aguantarme. Así que, no, hermanos, porque el evangelio, que es algo hermoso, trasciende toda raza, trasciende toda cultura, trasciende toda etnia, todo. El evangelio es un poder de Dios para transformarnos, hermanos. Entonces, si tú tienes 20, 30, 40, 50 años, lo que sea, y en este momento Dios te tomó, como decía la hermana Patricia, para avanzar en la obra, por favor, es un poder que nos va a transformar y a unos demorará mucho, a otros demorará poco, pero es una petición que nos hace el Señor a veces amonestándonos, pero porque nos ama. Tenemos dos personas que quieren hablar, la hermana Percy y la hermana Yadira. Bueno, mis hermanitos, para no hacer largo el comentario, me quería devolver un poco al sentido del santuario y cómo nosotros vemos dos santuarios construidos a lo largo de la Biblia, bueno, tres, pero de los tres solamente un santuario, uno solo, estaba hecho bajo el diseño que Dios quería. Cuando David quiso hacer un santuario para Dios, porque decía, pero ¿cómo Jehová va a vivir en esta carpa, en esta carpita tan sencilla, yo teniendo el tremendo palacio para vivir?
quiero construirle una casa a mi Dios, una casa bien hecha, una casa hermosa. Pero el profeta Natán le dice no. O sea, Dios a través del profeta Natán le dice no. No. Y le dice que su descendencia levantaría el templo. Su descendencia construiría ese templo. David lo asumió como Salomón. Pero nosotros vemos de que la descendencia de David era Jesucristo mismo. Y el templo que el Señor iba a levantar era Cristo mismo. Salomón, siguiendo el consejo de su padre, edifica un santuario, pero lo edifica en base a lo que él quería darle al Señor, no en base a las instrucciones que el Señor dio claramente y que le hemos leído. Y ese santuario fue echado por tierra. Zorobabel, Esdras, Nehemías trabajaron por levantar el templo, pero no como se lo dio a Moisés. Quisieron rehacer el de Salomón. Y ese templo está echado por tierra. Pero Cristo sigue en pie. Cristo está en el santuario celestial. Y Cristo está viviendo hoy en el santuario, que es el santuario con el cual fue tomado el modelo para el santuario terrenal, que fue el que Jehová le instruyó a Moisés. ¿A qué resumo todo esto? Nosotros siempre queremos hacer lo mejor para Dios, lo mejor para el Señor, lo más lindo para el Señor, pero no siempre eso va a ser lo que el Señor demanda de nosotros. Y puede ser de que eso que construyamos termine echado por tierra. Amén. Eso. Que fijemos siempre bajo las instrucciones de Cristo. Y hoy día estamos siendo instruidos por el Señor. Que lo que levantemos de aquí en adelante sea bajo las instrucciones del Señor, dadas en su palabra y en el espíritu de profecía. Amén. Amén, hermano Percy. Gracias. Amén. Hermana Yadira. Sí, gracias. Y hermana María. Yo lo que ¿se me escucha? Sí. Ok, gracias. Yo lo que quería como comentar o traer como a otra aplicación es también lo que es la higiene, la limpieza, el orden que el Señor quiere también, pero en nuestra reforma de salud, ¿verdad? Porque también en un cuerpo sucio, un cuerpo contaminado, el Señor no puede venir a morar. Y es parte también de todas estas nuevas reformas que están surgiendo, ¿verdad? Porque han estado allí, pero muchas veces nosotros las hemos ignorado o no se ha dado la importancia que han tenido. Entonces, por lo mismo, el Señor demanda, ¿no? El Señor requiere para poder morar con uno, también tu casa, pero también tu cuerpo debe de tener esa purificación, esa limpieza, para que en un cuerpo enfermo el Señor no puede, ¿verdad? Porque Él no tiene que ver la luz con las tinieblas, ¿no? Entonces muchas veces ya traemos enfermedades por nuestros malos hábitos y a veces eso duele porque uno se da cuenta, Señor, perdóname porque yo descuidé templo que es tuyo, no me pertenece a mí. Amén. Y uno anhela, ¿verdad?, que el Señor more en la vida de uno y a veces la salud no te lo permite al 100% poder comprender y poder trabajar como el Señor desearía. Y es donde uno entonces recapacita y dice, realmente una de las partes tan importantes para poder hacer la obra del Señor es tener salud. Amén, hermana. Gracias. Sí. Hermana Maritza. Hermanita, me estaba acordando que en una parte del principio del estudio, no me acuerdo de memoria, pero decía que cuando el hombre tomó del fruto del bien y del mal, del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento, ese mal, ese pecado,
había esparcido los gérmenes, y usaba la palabra gérmenes, por eso me llama la atención ese día, había esparcido los gérmenes por todo lugar, por todo. Y ahora pensando en lo que decía antes también, que el texto, tomando con lo que decía el hermano Percy, súper importante, que el Señor, a medida que les iba enseñando lo físico, les iba enseñando también lo espiritual. O sea, iba moldeando el templo de Él, su casa en nosotros. Entonces, claro, es hermoso que pudiéramos mantener ambas cosas. O sea, no deja ninguna fuera, porque mira, la hermana dijo la parte de salud, o sea, podríamos decir así, la higiene también en lo que comemos, que nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. La higiene en nuestras casas, como dice usted, cómo voy a tener el baño, cómo voy a tener la cocina, cómo va a estar mi ropa. Increíblemente uno ve las listas de enfermedades y a veces hasta la ropa te puede... y también la parte espiritual, o sea, que no perdamos que también necesitamos esa limpieza, esa higiene en lo espiritual, porque el Señor dice que lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón, o sea, es como doblemente, diría yo, no sé, por decirlo así, por explicarlo así, doblemente contamina, o es el origen de la contaminación, porque ahí están los celos, las envidias, las contiendas, ¿cierto? Las iras. Entonces me acordé de qué es lo que pasó con los fariseos, que en parte los fariseos, ellos lo que quisieron hacer era, en una parte estaba buena, porque lo que querían hacer era extremar todo en cuanto a la limpieza, en cuanto al orden, porque ellos habían visto cuál había sido la degradación del pueblo, cómo habían olvidado todo lo que el Señor les enseñó. Pero ahí también que a uno no se le pase la mano, porque ellos empezaron a inventar cosas extras, mezclado con el paganismo de Babilonia, con que ya no era solamente lavarte las manos 20 segundos, como estaba recién viendo un video tan hermoso del lavado de manos. Y como dice usted, hermanita, que nada nos tenga tan apurados ni ocupados que no podamos estar 20 segundos al lado de nuestros hijos, lavándonos con ellos las manos para que aprendan bien a hacerlo y lo adquieran como un hábito. Entonces, para los fariseos empezaron a inventar cosas de que ya tú tenías que tomar el jarro, tenía que tener 2 asas, era un chorro por cada mano hasta 3 veces y de ahí recién quedabas purificado. Entonces, por eso el Señor les dice, ustedes con sus lavamientos de jarros, de manos, en Marcos 7 me parece que está. Porque, claro, o sea, él siempre quiere apuntar que de donde parte todo es de que nosotros le pidamos un corazón limpio, una mente limpia, o sea, la higiene que vaya también en todo, porque con esas cosas vamos a tener ambas, no perder ninguna, la espiritual, la física. Amén. Amén. Hermano Joshua, para concluir. Amén. Gracias, hermano Rosa, y gracias a todos por su participación hoy. Un buen estudio, unas lecciones bien prácticas. Y gracias a Dios por esa oportunidad. Entonces, el siguiente era... un momento. Siguiente es el junio 1. Junio 1, nuestro segundo estudio. Entonces, sí, seguimos con ese capítulo. Es una gran bendición, uno de mis favoritos, ese capítulo. Entonces, terminamos con una palabra de oración. Quiero pedir si hay un voluntario para orar.
quizás hermano Percy puede orar. Amén. Querido Dios que estás en el cielo, gracias, Padre amado, por este estudio. Gracias, Señor, mi Dios, por su dirección, porque sabemos, mi Dios, que estamos bajo su mano. Por favor, mantenga, Señor, sus alas abiertas, cubriéndonos, protegiéndonos, Señor, en este camino que estamos avanzando y emprendiendo. Protéjanos, Señor, de los dardos del enemigo, Padre Santo, para poder cumplir su obra para este tiempo. Le agradecemos, Señor, mi Dios, porque tenemos esta oportunidad, porque usted nos ha llamado. Ayúdenos, Señor, a poder ser bendición para otros, bendición para nuestra familia, para nuestros hogares. Que los estudios, Señor, que sigamos haciendo nos puedan preparar, mi Dios, para su venida. En eso pensamos y en eso creemos y eso esperamos. Ayúdenos, Señor, a preparar a nuestros seres queridos y a quienes, Señor, se vean interesados, mi Dios, por tu palabra y por la verdadera educación. Le pedimos, Señor, su dirección, también su compañía, que bendiga el ministerio del hermano Yocho y también a todos los padres que están tomando parte activa en la verdadera educación. Por favor, ayúdanos a estar tomados de tu mano, a no soltarnos. Y le pedimos, Señor, que usted tampoco nos suelte. Dejamos nuestra vida en sus manos, Señor. Por favor, obre usted en nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Percy. Amén. Y espero que todos están disfrutando ese estudio. Inviten a sus Amén. amigos y si tienes una opinión, una idea para mejorar esa plataforma, ese estudio, envíe un mensaje para mí de WhatsApp o email. Pero espero que todos están disfrutando. Entonces, si no hay otro anuncio, Dios les bendiga a todos. Amén. Hermana Julie. Sí, Joshua, quería tomar un segundito, si me permites. Sí, sí. Yo te había comentado del grupo que abrí en Telegram. Yo sé que la mayoría está en WhatsApp. Yo no tengo Telegram, pero abrimos un grupo en Telegram. Así que los que quieran están bienvenidos a participar de este grupo también. El que desee, porque sé que algunos tienen amigos que tal vez no se les facilita WhatsApp. Entonces les doy pues esta opción también de usarlo por Telegram. O sea, los mensajes que son enviados por WhatsApp, estoy al máximo tratando también de pasarlos por Telegram para no perdernos ninguna información. Solo quería decirles eso. Excelente. Gracias, Gracias. hermana Julie. Gracias. Ok. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen tarde y Dios te bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias.